Síguenos en Instagram, @Factores de Poder. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate en esta mitad de semana. Comenzamos por recomendarles que si ya decidieron comprar vehículos aquí en Miami, tienen que visitar Victory Motors. Victory Motors es el dealer que está en Hialeah, que tiene la mayor variedad de vehículos y además cada uno de esos vehículos está certificado, no están reconstruidos, están en las mejores condiciones. Con $1,000, con $1,500 llegas y te llevas tu vehículo porque ellos mismos te financian el carro. Además, que si necesitas enviar ese carro a cualquier parte de Estados Unidos, ellos te lo envían, o si lo vas a mandar a Venezuela, también te hacen esa diligencia. Bueno, vamos a comenzar con un tema que ha sido recurrente en este programa, en Agárrate, el tema de los presos políticos. Una de las tesis que como periodista he manejado desde el comienzo de esta tragedia en Venezuela es que mientras hayan presos políticos no puede hablarse de democracia. En ningún país donde hay presos políticos, es decir, donde hay personas que están detenidas por pensar distinto y que son sometidas a torturas, a vejámenes, a violaciones de sus derechos humanos, en ningún país donde ocurra eso puede hablarse de un Estado de Derecho ni puede hablarse de democracia. Hay casos particulares, que es el caso de los presos políticos que son militares o que son ex militares. Nadie los toca porque son como un tabú. La clase política opositora no habla del tema porque cuando se habla de un militar preso, entonces enseguida se habla de conspiración, de golpe de Estado, y en eso no se mete nadie. Pero son seres humanos, son ciudadanos con todos sus derechos que están siendo vejados y torturados en las cárceles venezolanas. Un caso en particular es realmente dramático porque ha sufrido torturas no solamente en prisión oficial como la que está ahora, pues prisión en este momento está detenido, digamos, de una forma oficial, abiertamente, sino que anteriormente también pasó por torturas, fue secuestrado en Venezuela, eso lo denunciamos en este programa. Se trata del general Ramón Lozada Saavedra, general de la Guardia Nacional. Me acompaña aquí en el estudio el teniente José Antonio Colina, que además es presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Gracias, Colina, por acompañarme el día de hoy. Gracias por la invitación, Patricia. Y vía Skype está el hijo del general Lozada Saavedra. Se trata de Rowan Lozada. Gracias, Rowan, por acompañarnos vía Skype. Saludos, Patricia. Muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Bueno, vamos a comenzar, Rowan, porque Colina nos explique quién es el teniente Lozada Saavedra a nivel institucional, ¿no? Para después pasar a la parte humana. ¿Quién es Lozada Saavedra? ¿Por qué lo persigue el gobierno, Colina? ¿Por qué contra Lozada Saavedra ese ensañamiento? Porque definitivamente la primera vez que fue detenido, yo digo detenido de forma no oficial porque no hubo expediente por medio, pero sí hubo torturas y gracias a la denuncia que se hizo fue liberado, y en esta oportunidad lo detienen nuevamente. ¿Por qué Lozada Saavedra, tú que eres del mismo componente de la Guardia Nacional? Bueno, Patricia, el general Lozada Saavedra, con quien tuve el honor de trabajar cuando estuve en el Comando de Vigilancia Costera, un oficial de la Guardia Nacional, biólogo marino, un oficial institucional que siempre ha mantenido una postura de defensa de lo que establece la Constitución. En algún momento fue asesor de la Mesa de la Unidad Democrática en materia de seguridad y posteriormente ha estado muy cercano con el general en jefe Raúl Isaías Baduel. De hecho, pues tiene una estrecha relación con el general Raúl Isaías Baduel, y creo que es de allí donde viene todo este acoso, esta persecución, esta violación en contra del general, que en un momento, como tú lo dijiste, en diciembre del año 2013 fue secuestrado, lo torturaron y apareció, creo que fue 8 o 10 días después por allá en Apure, tirado en una calle en Apure, y en esta oportunidad pues fue también detenido, lo tienen prácticamente en la tumba sometido pues a unas condiciones infrahumanas, y lo que le están pechando al general básicamente es su posición institucional y su gran apego y su gran trabajo a que en Venezuela se rescate el hilo constitucional, y esta es la forma como estos regímenes perversos y malvados tratan
a los ex militares o a los militares que están en situación de retiro que quieren hacer algo por su país. ¿Tú como militar considerarías que es un peligro para la estabilidad del Estado venezolano, para la estabilidad del gobierno de Nicolás Maduro? No, realmente no. Yo pienso que el general Lozada Saavedra, bueno, obviamente es un peligro porque es un militar institucional que va a ser ¿Es lo que... respetado dentro de la fuerza? Sin duda alguna, es un oficial pues que se ha caracterizado por ser muy respetado, es un oficial honesto que tiene una carrera intachable, que nadie puede decir nada negativo del general Lozada y que tiene sin duda mucha influencia y mucha honorabilidad dentro de las tropas, y pienso que eso es lo que al régimen no le gusta, y por eso que cada vez que hay un proceso electoral o hay circunstancias así de quiebre en el régimen, bueno, comienzan a apresar a los oficiales que de una u otra forma pueden hacer algo o pueden marcar la diferencia, y este es el caso de lo que le está ocurriendo al general Lozada Saavedra. Rowan, ¿qué pasa con tu padre? ¿Por qué contra tu padre? ¿Qué es lo que tú has visto en tu vida familiar que podría justificar una persecución a tu papá, la persecución que ya la hemos descrito y que ahora vamos a profundizar para explicarle a la gente hasta qué punto han perseguido a tu papá? ¿Por qué a tu papá? Vale, Patricia. Bueno, primero que nada, totalmente de acuerdo con las palabras del señor Colina. Mi padre siempre ha sido un militar totalmente institucional, una persona que siempre ha ido por las vías del derecho, por las vías de la ley, y de alguna manera esto incomoda al gobierno. Mi padre ha tenido una posición política y de hecho una vez que él pasa a retiro pasa a la mesa de la unidad como asesor en materia agroalimentaria, y ahí hago una pequeña corrección, no es en materia de seguridad sino en materia agroalimentaria, ya que mi padre es también, además de ser militar, también es biólogo. Entonces, bueno, pero eso es parte de la seguridad del Estado, mantener a la gente alimentada es parte de la seguridad del Estado. A lo mejor por ahí viene la confusión. Sí, claro, es correcto, es correcto. Sí. Pero bueno, en todo caso, su posición en la mesa era esta, ¿no? Entonces, definitivamente al gobierno les disgusta bastante, pues que un militar que ha sido contrario pues a la política del gobierno, pues pase abiertamente a la oposición de esta manera. Y bueno, además está el hecho de que pues mi padre tiene una amistad ya de varios años con el general Baduel, cosa que pues tampoco le agrada para nada al gobierno. Básicamente estas son las razones por las cuales hay este ensañamiento, ya que de ninguna manera hay una vinculación o una participación de parte de mi papá en ninguna actividad de las cuales se les acusa. A mi padre se le está acusando de traición a la patria, de instigación a la rebelión, de una cantidad de cosas que no tienen ningún sentido y ningún tipo de pruebas ni de asidero legal. En la primera oportunidad que lo denunciamos en este programa, tu padre fue llevado, no había información, prácticamente fue secuestrado, lo golpearon y lo torturaron. Nosotros incluso hicimos la denuncia que prácticamente se les murió en la tortura y tuvieron hasta que revivirlo. Todo eso se dijo aquí en el programa, la información era de primera mano. Después de eso, después de que tu padre logra sobrevivir a eso, porque fue a través de las denuncias que se logró haciendo presión, ¿qué pasó después de eso? Porque, ¿cómo fue ese reencuentro con tu padre en tu familia, cuando llegó otra vez al seno de la familia después de que ocurrió eso? Y después, en estos años, creo que fueron 2 años entre una detención y otra, ¿qué ha pasado en la vida familiar? Bueno, eso fueron más de 2 años. En aquella oportunidad, lo que ocurrió, aquella desaparición fue en 2013. Y luego en 2017, perdón, pues ocurre esto. Bueno, básicamente lo que toda Venezuela sabe, mi padre es desaparecido por estas actividades que él venía llevando con la mesa de la unidad. Mi padre, pues como ya lo había dicho antes, pues tiene su posición política, la cual siempre ha llevado abiertamente, ya que pues es un hombre que ha seguido por los caminos de la ley, nunca ha tenido nada que ocultar. Siempre pues las cosas que ha hecho las ha hecho abiertamente y al ojo del público. Pues sin embargo, la posición del gobierno es que si este hombre está haciendo algo, pues algo tiene que estar ocultando, algún plan oculto tiene que estar teniendo. Y bueno,
básicamente por esto ocurren estas cosas. Él está en este momento en la tumba, así como se llama esa seccional del SEBIN, por decirlo de alguna manera, que queda en Plaza Venezuela. ¿Cuál es su situación de salud, Rowan? No, en realidad él está en la sede del DGCIM, en Boleíta. Ah, está en Boleíta. Y bueno, en cuanto a la situación de salud, pues bastante delicada. Bueno, mi padre básicamente entra en esta reclusión con aproximadamente unos 70 y algo kilos de peso, perdón. Ha perdido aproximadamente 25 kilos durante su detención. Actualmente está en un estado, pues básicamente de desnutrición, un cuadro bastante delicado. Su aspecto se usa bastante demacrado, padece de una cantidad de dolencias, inclusive en su pulso uno puede ver el pulso le tiembla ya por la condición en la que está de desnutrición. Como digo, pues el aspecto bastante demacrado. Mi padre ya venía arrastrando algunos problemas de salud desde atrás, los cuales pues obviamente no han sido atendidos de ninguna manera durante su reclusión. Mi padre sufre de hipertensión, sufre también de una gastritis, que pueden sonar como cosas simples o fáciles de supervisar y de controlar, pero evidentemente en la situación en la que está no recibe ninguna atención. Él recibe una cantidad de... ¿Se le permiten visitas familiares? A él se le permiten visitas familiares, pero dame un momento para ir a esa parte. Sí. Él también, pues, durante esta detención, debido pues a toda la cantidad de abusos y de maltratos de los que ha sido víctima, porque a mi padre, por ejemplo, el alimento se le restringe de una manera que no tiene ningún tipo de nombre. A él inclusive por 2 o 3 días se le restringen los alimentos, y cuando digo restringir me refiero a cualquier tipo de acceso a alimentos por 2 o 3 días. Esto es sumamente grave, considerando, claro, sobre todo, o sea, porque vamos a estar claros, a ningún ser humano se le puede hacer esto, porque estamos hablando ya de derechos humanos, pero aparte, sumado a esto está el hecho de que mi padre tiene una edad de 62 años, un hombre ya mayor, y pues debido a esta situación, además del cuadro de desnutrición que ya acabo de describir, y de todos estos padecimientos, un cuadro también de depresión, de ansiedad, él ha desarrollado durante su retención diabetes, que era una enfermedad que él no padecía antes de ser recluido, y que pues ahora está padeciendo y que no recibe ningún tipo de tratamiento durante su retención, porque a pesar de que él ha sido, se le ha asignado, o se le ha indicado pues una serie de medicamentos. Esos medicamentos son suministrados de parte de la familia, pero quien los administra es el custodio en su detención. Entonces el acceso o el suministro, la administración de estos medicamentos no está garantizado, porque muchas veces no se les son administrados por parte de los custodios. Entonces hay una situación de salud bastante delicada que no está siendo atendida de ninguna manera. Voy ahora con el tema de las visitas que habías comentado antes. Lo regular en este centro de detención, que había dicho, es la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, desde CIM, en Boleíta. Lo regular es que las visitas sean semanales, los fines de semana, generalmente. Sin embargo, por cualquier razón, X o Y, a mi padre se le pueden suspender las visitas. Por lo menos este fin de semana, que hay elecciones en Venezuela, se le suspenden las visitas. Como yo había dicho antes, pues las raciones de alimentos que recibe mi padre son paupérrimas. Inclusive a él se le somete a formas de tortura, como por ejemplo lo que había dicho antes ya, de que por 2 o 3 días consecutivos se le retira totalmente el alimento, inclusive el agua, se le reduce las porciones de agua.
se le restringe acceso a instalaciones sanitarias durante estos tiempos. Se les ha dado inclusive alimentos en estas poquísimas raciones que se le da de paso en estado de descomposición. Esto pues evidentemente acarreando una cantidad de complicaciones en su salud, como por ejemplo diarrea, que pues evidentemente al consumir estos alimentos en estado de descomposición pues es lo que conlleva. Sin embargo, en estas situaciones se le restringe también el acceso a instalaciones sanitarias. Muchas veces se le impide totalmente el uso de instalaciones sanitarias. Básicamente, los días en los que mi padre puede consumir alimentos de una manera decente y normal, como lo haría cualquier ser humano, es los días de la visita. Y sin embargo, solamente durante 2 horas. 2 horas que son las 2 horas que dura la visita. Aparte de eso, pues él no puede guardar nada, no puede reservar algo para luego. Básicamente ese es el espacio en el cual él puede consumir alimentos en toda la semana. Eso sí, se le permite la visita en la semana, porque como digo, muchas veces la visita le es suspendida sin ninguna razón relevante. En este caso, por ejemplo, es el tema de las elecciones, que pues tú me dirás de qué manera eso debería afectar pues, claro, la visita de mi papá y de todos los recluidos que están en ese centro de detención, porque la misma vara se la aplican a todos. Sí. Bueno, yo te escucho, ¿sabes qué, Rowan? Vamos a ir a un corte. Yo te escucho hablando y me parece estar leyendo nuevamente el libro de Armando Valladares, Contra Toda Esperanza, porque que fue un preso político en Cuba, salió en libertad hace más de 20 años, o sea que vivió esto hace 30 años en Cuba. Y es el librito, es la misma forma de torturar a los presos, alejarlos de los medicamentos, alejarlos de la comida, causar en ellos enfermedades que después no se puedan curar y que mueran lentamente en la cárcel. Es muy duro que te lo diga porque es tu padre, pero ese es el librito cubano, que además viene de la Unión Soviética, no es cubano el origen. Esto es bien lamentable. Vamos a ir a un corte, Colina y Rowan, y al regreso vamos a hablar acerca de si ustedes están participando, Rowan, en estas denuncias que se están haciendo, audiencias en Washington, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para declarar al gobierno venezolano violatorio de los derechos humanos y a Nicolás Maduro específicamente, que está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Ya regresamos con Agárrate.